Buenas tardes. Bueno, para los que estáis asistiendo a esta jornada, soy Diego Sala, presidente del colegio, y simplemente estoy para comenzar la jornada y presentaros a las personas que han hecho posible que esta jornada que hemos preparado un poco deprisa por los plazos que hay del programa, pues nos han facilitado el que se pueda hacer. Está con nosotros Esther Gamero, que es jefe de servicio de la Dirección General de Arquitectura y Calidad y Eficiencia Energética, de la Dirección General. Y está con nosotros Álvaro Tanco López, arquitecto del Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética, también de la misma Dirección General. Vamos a comenzar la jornada ya sin más preámbulos. Espero que os sirva para que en este plazo tan corto que hay hasta finales de julio podamos asesorar y gestionar todos aquellos clientes que tengáis, si es posible, que podamos acogernos a este programa de rehabilitación energética de edificios. Las preguntas las podéis ir formulando en el apartado preguntas, que luego al final de la exposición de Álvaro, que durará como 40-45 minutos, podremos ir viéndolas y que os las resuelvan. Yo sin más, pues bueno, Esther, si te dejo a ti o directamente a Álvaro, como tú quieras, ¿vale? Te doy paso. Bueno, buenas tardes. Agradecer al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres que haya contado con el servicio y que, por supuesto, todas las veces que sean necesarias. Y simplemente, bueno, en el nombre del director general de Arquitectura, que no ha podido, que otras veces estar presente, bueno, excusarle porque tenía temas de agenda. Y dejo paso a Álvaro Tanco, que va a contar un poco los casos prácticos que traemos aquí, que entendemos que todos los que estáis asistiendo habéis podido ver la propia convocatoria o incluso tenéis casos en los que estáis trabajando para presentar a solicitud. Bueno, Álvaro, te dejo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, esto se trata de una jornada de carácter eminentemente práctico. Lo que vamos a intentar es hacer una presentación mediante un ejemplo práctico de las herramientas que hemos puesto a vuestra disposición para el desarrollo de las solicitudes de la ayuda del programa de ayudas de actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para que sea algo más intuitivo, voy a compartir mi escritorio y así veis los documentos. A ver, ahora. No me deja minimizar. Vale, vamos a partir del trámite alojado en el portal Ciudadano, donde están colgados todos los documentos y la convocatoria de este programa de ayudas. Para esto nos vamos a la web del portal Ciudadano, ciudadano.goves.es, y en trámites, buscador de trámites, ponemos como palabra clave, por ejemplo, PRE. Le damos a intro y nos sale el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes. Clicamos sobre él y aquí tendríamos la presentación del programa de ayudas, donde tenemos en la primera línea el acceso al trámite sede, porque la tramitación de esta convocatoria de ayudas se puede hacer tanto online como presencial a través de cualquier ventanilla de registro de la Junta de Extremadura. Tenemos para descargar la versión PDF y aquí tenemos la descripción de la convocatoria: destinatario, finalidad, plazo de presentación, lugar, etcétera. Tenemos una serie de pestañas: requisitos, cuantías, documentación, solicitud y anexos, normativas, resolución,
más información y órgano gestor. El órgano gestor, como bien se ha comentado al inicio, es el Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética de la Junta de Extremadura, dependiente de la Dirección General de Arquitectura y Calidad de Edificación. En la pestaña Solicitud y Anexos tendríamos documentos descargables y editables que se tienen que entregar junto con la solicitud. Estaría la propia solicitud, para el caso de que la presentación sea presencial, a través de una ventanilla de registro, y modelos para distintas casuísticas que se nos presentan, como son el modelo de acuerdo de reunión de propietarios para comunidades de propietarios que no están constituidas como tal, el modelo certificado de acuerdo de propietarios para comunidades constituidas según la Ley de Propiedad Horizontal, y los modelos justificativos de las actuaciones. Entrando un poco en lo que es a modo de recordatorio, entiendo que la convocatoria de ayudas la conocéis todos. Esto se trata de una convocatoria de ayudas para rehabilitación energética de edificios existentes, en este caso en modalidad de vivienda. Solo son admisibles edificios destinados a viviendas, tanto unifamiliares como plurifamiliares. Entonces, la primera de las cuestiones sería definir qué considera en la convocatoria de estas ayudas como vivienda. Si nos vamos a la página 11, en el punto 8 nos indica el apartado B que para la concesión de ayudas se deberán cumplir, para ser considerado un edificio de uso residencial, al menos un 70% de su superficie construida sobre rasante debe estar destinado a este uso concreto. Se considerará la superficie construida sobre rasante, que se justificará mediante consulta catastral. Esto es una cuestión que ha suscitado bastantes consultas y cierta controversia, entonces hemos desarrollado una nota aclaratoria que voy a pasar, antes de seguir con la explicación del trámite Portal Ciudadano, voy a pasar a explicar cuál es la consideración desde el órgano gestor de un edificio de uso residencial. Entonces, vamos a aquí. Sí. Vale. Este criterio está incluido ya en un documento de preguntas frecuentes que hemos desarrollado, que está colgado de las pestañas de aquí, más información, el punto 2.4, preguntas frecuentes. La pregunta número 30 sería la que vamos a ver en detalle, porque creo que es de interés. ¿Cuál sería el criterio para considerar un edificio de uso residencial? Como hemos comentado, para ser considerado un edificio de uso residencial, al menos un 70% de su superficie construida sobre la rasante debe estar destinado a uso residencial. Esto se comprobará mediante consulta catastral teniendo en cuenta el uso principal del edificio. Se ponen a continuación las siguientes consultas catastrales a modo de ejemplo. La opción 1 sería un edificio unifamiliar de uso residencial sin división horizontal. Tendríamos, en este caso, un único inmueble donde ya la nota catastral, el certificado catastral nos indica que su uso principal es residencial. En este caso, no habría que observar nada más, aunque los usos singulares dentro del uso residencial que se dan, como en este caso es aparcamiento, vivienda y almacén, aunque sea cual sea la distribución de estos usos, el uso principal ya está fijado, es residencial, por tanto no habría que dictaminar si hay un 70% por encima de la rasante con uso residencial o no, porque todo, desde el punto de vista catastral, está considerado uso residencial. La segunda casuística sería un edificio plurifamiliar de varios usos con división horizontal. Tenemos varias propiedades, cada una tiene su referencia catastral y cada una tiene su porcentaje en relación al total del inmueble. Tendríamos una referencia catastral con uso comercial con un 39,38% y dos referencias catastrales con un porcentaje de un 30,31% y otro de 30,31%. Como se observa en la consulta catastral, el edificio tiene un uso comercial asignado, uso principal comercial asignado de 39,38%, que es superior al 30% que limita
el criterio de esta convocatoria de ayudas, por tanto, no se podría acoger a la subvención como edificio completo, opciona, ya que para ser considerado edificio de uso residencial, al menos el 70% de su superficie construida sobre la rasante debe estar destinado a uso residencial. Aún así, en este caso, existiría la posibilidad de que las dos viviendas que se ubican en ese edificio se acojan a la subvención mediante la opción B, que son actuaciones en una o varias viviendas del edificio consideradas individualmente, ¿vale? Y la opción 2B sería un edificio plurifamiliar con varios usos con división horizontal. En este caso vemos de las distintas fichas, referencias catastrales que componen el inmueble, 2 de ellas no son residenciales y son comerciales y totalizan la suma de 10,23 más 11,03. Como la suma de ambas es menor al 30%, sí podríamos considerar el edificio completo para acogerse a la subvención dentro de la casústica A, ya que más del 70% es edificio en uso residencial. Creo que con esta explicación queda aclarado cuál es el criterio del órgano gestor en relación a qué se considera y no edificio de uso residencial. Volvemos a la web de presentación y, como os decía, teníamos los documentos de solicitud anexos que de alguna forma se incorporarán a la solicitud. Están los modelos de acuerdo de los propietarios y los modelos de informe justificativo. Hay 3 tipos de actuaciones que contempla este convocatoria de ayuda, que sería actuación número 1, actuación número 2 y actuación número 3. La actuación número 1 son las consideradas que mejoran la envolvente del inmueble. Voy a recuperar el convocatoria. Las actuaciones número 1 son las que se destinan a mejorar el envolvente del edificio, mejorar las fachadas, cubiertas, ventanas, etcétera. Las actuaciones número 2 son las actuaciones encaminadas a mejorar las instalaciones del edificio, instalaciones térmicas, de producción de agua caliente, sanitaria, calefacción o refrigeración. Y las actuaciones del grupo tipo 3 serían para mejora de las instalaciones de iluminación, que en este caso, para el caso de uso residencial, solo serían viables para las zonas comunes de edificios de viviendas. En el interior de viviendas unifamiliares no se contempla esta posibilidad de mejora. Entonces, para cada una de las actuaciones tendríamos que presentar un modelo justificativo, aparte de la documentación que la convocatoria de ayuda requiere, también requiere la presentación de un informe justificativo que hemos normalizado y hemos colgado de esta página para que sea descargado por los solicitantes y sea cumplimentado por los técnicos. Tendríamos una específica para la 1, para la 2 y para la 3. En la pestaña de más información tendríamos otra información que puede ser de ayuda, pero no hay que presentar junto con la solicitud de la misma. Tendríamos un documento de resumen de documentación a presentar en función del tipo de solicitante, un resumen de la documentación genérica y una presentación de la convocatoria, un resumen de las actuaciones subvencionables, un documento de preguntas frecuentes que se va actualizando con las preguntas más relevantes que nos vaya haciendo llegar, una guía de cálculo para el consumo de energía final, la calculadora de reducción de energía final y demanda y la calculadora de ayuda de particulares y la calculadora de ayuda de empresas. Estos últimos documentos es sobre los que versa la presentación de hoy y es a lo que voy a entrar en materia, a presentaros y a enseñaros un poco cuál es el manejo. Como he dicho, no son documentos que sean necesarios utilizarlos. Entendemos que es una herramienta útil, pero se puede cumplimentar la solicitud sin la utilización de estos elementos.
Vale. Para la presentación de estas herramientas nos vamos a basar en un caso práctico, que sería este que ahora os presento. Sería el ejemplo tipo, es un bloque de vivienda con opción A. Esto significa que la actuación de mejora energética afecta al edificio completo. Se trata de un edificio ubicado en Mérida, de año de construcción 1981. Por tanto, en principio cumple lo establecido por la convocatoria de ayudas, que fija que los edificios tienen que ser anteriores al año 2007. La tipología edificatoria es residencial colectivo. Por tanto, cumple la limitación de que por lo menos el 70% de la superficie construida por encima de la rasante sea destinado a uso residencial. Tiene una superficie construida de 2.856 metros cuadrados. El sistema de refrigeración con el que cuenta son splits individuales, bomba de calor en salones de vivienda. La calefacción está resuelta mediante caldera estándar de gasoil comunitaria y el agua caliente a través del mismo sistema de generación térmica. Es un bloque de viviendas en esquina con fachadas a todas las orientaciones y patio interior y 24 viviendas en total. Cuenta con calificación VPO, régimen general. El estado existente, las características constructivas, se trata de una fachada de doble hoja con cámara sin aislamiento térmico. Cubierta inclinada de teja con una pequeña zona de instalaciones con cubierta plana. Ventanas con marco y hojas de aluminio sin rotura de puente térmico y vidrios sencillos. Instalaciones, como os comentaba, caldera de gasoil comunitaria para agua caliente y calefacción y equipos individuales de aire acondicionado y salones de vivienda. Tenemos una etiqueta de emisiones de dióxido de carbono con una calificación de clase E en estado previo. La reforma, la actuación que se pretende hacer sobre este inmueble consistiría en hacer un sistema de aislamiento térmico por el exterior con 50 milímetros de aislamiento mediante planchas de poliestireno expandido con una conductividad térmica de 0,037 vatios metro Kelvin. La cubierta se aislará con un aislamiento térmico de cubierta por el exterior con 120 milímetros de XPS, conductividad de 0,034. Ventanas, marco y hojas de PVC con vidrios dobles bajo emisivo 416-4 con una conductividad de 1,3 vatios metro cuadrado Kelvin. Y las instalaciones se sustituirán la caldera de gasoil por una caldera de biomasa, en este caso de pellets. No se interviene en los aires acondicionados de las viviendas. Lo primero que tendríamos que hacer sería hacer el certificado de eficiencia energética de tanto de la situación estado previo como el estado reformado. Estos certificados los tengo aquí, serían estos dos documentos, y son los que nos van a permitir discernir si se cumplen los estándares definidos por el programa de ayudas. Para ello, volvemos a la convocatoria de ayudas y vemos qué actuaciones se consideran subvencionables. Las actuaciones objetos de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en al menos una letra medido en la escala de emisiones de dióxido de carbono con respecto a la calificación energética inicial del edificio. Por tanto, lo primero que tendríamos que hacer es ir a al certificado de eficiencia energética del edificio en estado actual y verificar cuál es la letra en emisiones de dióxido de carbono. En este caso está aquí resaltada y tenemos que la letra es una E. Haríamos lo mismo en el estado reformado, iríamos a la primera página, emisiones de dióxido de carbono, y vemos que hemos saltado a una B. Por tanto, la primera de las condiciones fijadas por el programa de ayudas ya hemos constatado que la cumplimos. Volveríamos a la convocatoria y nos dice que... A ver. La segunda limitación es que no serán elegibles actuaciones que no consigan y justifiquen una reducción del consumo de energía final de un 10% con respecto a la situación de partida. Para verificar el cumplimiento de esta limitación, lo que tendríamos que hacer sería ir a la web
y descargarnos el documento 2.6 pre-calculadora reducción energía final más demanda, que es un editable, una hoja Excel. Yo la tengo aquí ya abierta, sería este documento. Y tenemos dos pestañas. La primera sería la calculadora del 10% de consumo de energía final, que es la limitación que os acabo de comentar. Aquí tendríamos, esta herramienta está diseñada para que solo se editen los campos que están resaltados en naranja. Y tenemos dos situaciones. Situación inicial, que se complementarán con los datos que se extraigan del certificado de eficiencia energética de estado previo, donde tendríamos que indicar las emisiones de CO2 por consumo eléctrico y por otros combustibles. Definir cuál es el otro combustible, tenemos electricidad y el otro, y se calculará el consumo de energía final para el estado previo. De manera análoga, haremos lo mismo para la situación final a través de los datos extraídos del certificado de eficiencia de estado reformado, y con el dato de consumo de energía final hará la comprobación en esta casilla si cumple o no cumple. Vamos a pasar a rellenar esta hoja Excel con los datos extraídos de los certificados de eficiencia. Vale. Nos vamos primero al de estado inicial. Para extraer los datos de emisiones de CO2, tenemos que irnos dentro del certificado a el apartado 3, instalaciones térmicas. Lo primero que tenemos que definir es la tipología de combustibles utilizados. Tenemos que en 3 instalaciones térmicas tenemos generadores de calefacción, que serán electricidad y gasoil, generadores de refrigeración, que es todo electricidad porque son solo bombas de calor, y agua caliente sanitaria, que es gasoil. Por tanto, ya sabemos el primer dato, que sería elegir en esta pestaña otros combustibles. Pondríamos gasóleo o calefacción. Volvemos al certificado de eficiencia energética y nos vamos al anexo 2, calificación energética del edificio, el apartado 1, calificación energética del edificio en emisiones. Y tenemos la tabla de la calificación global que se presenta en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo eléctrico. Tendríamos emisiones de CO2 por consumo eléctrico y emisiones de CO2 por otros combustibles. Serían 7,11 para consumo eléctrico y 46,59 para otros combustibles. Vamos aquí y aquí pondríamos 7,11 y 46,59. Ya tendríamos cumplimentada la tabla de situación inicial en la que se totaliza un total de 171,29 kilovatios hora año metro cuadrado, o sea, kilovatios hora metro cuadrado año de consumo de energía final en el estado inicial. Hacemos exactamente lo mismo con el certificado de estado reformado, que sería este, y nos iríamos primero al apartado 3, donde las instalaciones térmicas nos indican que como hemos cambiado la caldera, ahora tendríamos electricidad para bomba de calor en calefacción y biomasa, pellets para calefacción. Bomba de calor, electricidad sigue siendo para refrigeración lo mismo porque no se actúa sobre esa instalación, y sobre la instalación de producción de ACS pues sería también biomasa pellets. Entonces nos vamos a la tabla y aquí en otros combustibles ha cambiado de gasóleo calefacción a biomasa densificada pellets. Elegimos ese combustible. Y ahora nos faltaría cumplimentar los datos de emisiones. Para eso volvemos al certificado reformado, y nos vamos al anexo 2, la misma tabla, y tendríamos 6,95 emisiones de CO2 por consumo eléctrico y 0 por otros combustibles, porque se trata de pellets que tienen un ciclo de combustión nulo. Apuntamos esos datos y los llevamos a la tabla. 6,95, 0. Vale, una vez complementados todos los datos, vemos en la comprobación que la reducción de energía final supera con creces la limitación del 10% y alcanza un 87,74%. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos en condiciones de aseverar que la
propuesta de intervención sobre este inmueble cumple con los condicionantes establecidos en el programa de ayuda. ¿Qué intervenciones queremos hacer? Como hemos dicho, se trata de intervenciones del tipo 1, que serían las de la mejora del envolvente, la fachada, las ventanas y la cubierta, e intervenciones del tipo 2, mejora de las instalaciones. En este caso sería una 2.3, sustitución de energías convencionales por biomasa. Al hacer una combinación de una tipo 1 con cualquier otra actuación, se considera una actuación integrada. Esto es importante saberlo por dos cuestiones. Primero, porque mejora la intensidad de la ayuda y segundo, porque esto implica un condicionante técnico que deberemos cumplir cuando hagamos una actuación integrada, que es garantizar que, lo tenemos en la misma que acabamos de ver, sería la segunda de las pestañas, la otra, ahí está, que se llama esta comprobación de reducción del 30% de demanda global de calefacción y refrigeración en edificios. Esta limitación se impone cuando, como hemos dicho, se trata de una actuación integrada y se combina una actuación tipo 1 con cualquier otra. Debemos comprobar que se reduzca por lo menos un 30% la demanda global de calefacción y refrigeración del edificio. Análogamente a la tabla anterior, se entra solo en los campos resaltados en naranja y tendremos, como en la hoja anterior, una situación inicial donde tendremos que incorporar los datos de demanda en calefacción y refrigeración y una situación en estado reformado donde también haremos lo mismo. Automáticamente la hoja comprobará si se reduce ese 30% o si no lo hace. Para ello volvemos al certificado de eficiencia energética. En el estado, este sería el estado previo, y para el cálculo de la demanda de calefacción y refrigeración nos iríamos a el punto 3 del anexo 2, que es calificación parcial de la demanda energética en calefacción y refrigeración. Aquí tendríamos 103.8 para calefacción y 14,8 para refrigeración. Incorporamos esos datos. 103.8 y 14,8. De manera análoga, volvemos al certificado de estado reformado y nos vamos al mismo sitio, punto 3 del anexo 2, donde ya tenemos unos datos de demanda de calefacción 18,7 y demanda de refrigeración 11,2. Los incorporamos en 18,7 y 11,2. Vale. Una vez indexados los datos, tenemos que la reducción de la demanda es de un 76,75, muy por encima del estándar fijado por la convocatoria, que sería un 30%. Por tanto, ya sabemos otra de las cuestiones, que para la hipótesis de actuación integrada, la actuación propuesta cumple con las limitaciones impuestas por el programa de ayuda. Otra de las cuestiones que es importante conocer, porque también va a repercutir en la intensidad de la ayuda, son los criterios sociales. En este caso sí existen criterios sociales porque, como hemos dicho, las viviendas están calificadas. Se trata de vivienda de protección oficial del régimen general y esto implica que tiene un incremento de ayuda que ahora cuantificaremos con la calculadora de la inversión, que nos permite saber cuál va a ser el presupuesto elegible y cuál va a ser la ayuda que podemos conseguir. En este caso, tenemos que, los datos de partida serían que el coste de la actuación 1, mejora del envolvente, fachadas, ventanas y cubiertas, es de 225.000 euros. IVA excluido. La actuación 2.3 tiene una estimación económica de 72.000 euros para el cambio de la caldera y luego habría otros costes subvencionables que ahora entraremos en detalle que se reparten de manera proporcional. Para saber cuál es la intensidad de ayuda que podemos conseguir, volveríamos a la web de la Junta de Extremadura, el buscador de trámite, y nos descargaríamos el documento 2.7, en este caso calculadora de ayuda a particulares, porque esto se trata de una comunidad de propietarios y es uno de los
beneficiarios que están incluidos dentro de esta pestaña. Si fuera, por ejemplo, para una empresa, pues habría que bajarse la calculadora del 2.8. En este caso nos descargamos la del 2.7, que es este documento, que tiene una pestaña de entrada de datos y una de salida. Nosotros vamos a interactuar con la pestaña de entrada de datos, en la que solo se pueden modificar las casillas que están resaltadas en verde. Lo primero que tendríamos que cumplimentar es el tipo solicitante. En este caso, estamos hablando que tendríamos el A1, serían personas físicas, naturaleza privada, ciudadano propietario del edificio, de parte del edificio. O B, comunidades de propietarios o de agrupaciones de comunidades de propietarios. Esta sería nuestra casuística, porque esto es una comunidad de propietarios. El tipo de actuación, como hemos dicho, había actuación A para edificios completos o B para partes de ellos. En este caso es una actuación en edificio completo, mantendríamos la opción A. El uso del edificio es vivienda y el número de viviendas, si recordamos en el resumen de la presentación del edificio modelo, eran 24 viviendas. Incorporamos aquí el número de viviendas y ayudas, y ya empezamos a definir otros datos que ya hemos comentado. Ayudas adicionales. Criterios sociales. ¿Cumple alguna de las siguientes condiciones? Actuaciones en edificios residenciales que hayan sido calificados definitivamente bajo algún régimen de protección pública. Actuaciones realizadas en edificios de vivienda situados en áreas de regeneración, renovación urbana o rurales de acuerdo con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Consumidores que tengan concedido el bono social. Simplemente con cumplir una de estas tres condiciones ya podríamos activar esta casilla y decir que sí, y por tanto la ayuda sería complementada con un criterio social. No hace falta cumplir las tres o por cumplir 2 de 3 es una ayuda mayor, con cumplir una es sí o no, es lo único que hay que definir. Eficiencia energética, pues aquí definiríamos en función del salto en la escala de emisiones que hayamos conseguido, pues existe la ayuda base, que sería saltar una letra, tiene una ayuda adicional cuando se saltan 2 letras, una ayuda adicional mayor cuando se consigue una B y la mayor de todas cuando se consigue una A en la escala de emisiones de CO2. En este caso nosotros hemos conseguido una B, si recordáis en el caso modelo teníamos la comparación de la etiqueta de emisiones, partíamos de una E y hemos conseguido una B. Entonces, la calculadora indicaremos que hemos conseguido una B. Actuación integrada. ¿Se realiza alguna de las siguientes actuaciones? Pues leeríamos estas tres posibilidades que hay. En este caso, viviendas que realicen una modificación de la envolvente térmica con una disminución mínima de un 30% de demanda global de calefacción y refrigeración, que ya hemos comprobado que se cumple, y otra actuación sobre la instalación térmica del tipo 2.2 a 2.4, en este caso 2.3, con sustitución mínima de un 60% de la potencia de generación térmica. En este caso se está sustituyendo la caldera, por tanto se está sustituyendo el 100% de la potencia de generación térmica. Cumpliríamos esta descripción, por tanto aquí indicaríamos que sí. Seguiríamos para abajo y ya empezaríamos a incorporar los datos de los costes de cada una de las actuaciones que vamos a desarrollar. Tendríamos actuación tipo 1, mejora la eficiencia de la envolvente y pondríamos aquí su coste. Como hemos visto en la hoja de resumen, eran 225.000 euros. Los incorporamos en la casilla correspondiente y seguimos rellenando. Luego, en la actuación tipo 2, tendríamos la tipo 2.1, que es sustitución de energía convencional por solar térmica, la 2.2, sustitución de energía convencional por energía geotérmica, y la 2.3, que es sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas. Esta sería la que nos interesa a nosotros. Primero elegiríamos la tipología que hemos sustituido, que sería B2, instalaciones de generación de agua caliente, no, B1, perdón, instalaciones de generación de agua caliente y o calefacción en un edificio. Definiríamos el presupuesto, que era, si no recuerdo mal, volvemos a la ficha y vemos que el coste del presupuesto subvencionable de la estación 2.3 serían 72.000 euros. Lo incorporamos, ponemos la potencia instalada, que serían 200 kilovatios,
y tenemos que el coste subvencionable máximo, por una serie de comprobaciones que hace, que están fijadas en la convocatoria de ayuda, para la 2.3 serían 72.000 euros. Vale. Por último, que ya no tenemos más actuaciones, luego quedarían actuaciones en la 2.4, que son mejora de la eficiencia de otros sistemas, y la 2.5, que es mejora de la eficiencia de los subsistemas de distribución, regulación, control y emisión. Por último, las de tipo 3, mejora de la eficiencia energética, que en este caso no las hemos contemplado. Por último, tendríamos que incorporar en esta entrada de datos otros costes subvencionables. El glosario de costes subvencionables pues iría desde los gastos de honorarios de redacción de los certificados de eficiencia energética, los gastos de la gestión de la propia presentación de la solicitud, gastos de redacción de proyectos técnicos, direcciones de obra, gastos de informes y documentación de la solicitud, informes de cuentas justificativas, estos ya son gastos relacionados con la justificación de la ayuda, que sería la segunda parte de la ayuda una vez que está concedida, los gastos de la gestión de esa justificación, gastos de entidad en control si procediera, otros gastos elegibles e IVA o IGIX no susceptibles de recuperación. En este caso, al tratarse de una comunidad de propietarios y no poder compensar el IVA sería un coste deducible y por tanto se podría incorporar aquí. La entrada de estos datos ya la traigo rellena con carácter previo, son los mismos datos que veíamos antes, 225.000, 72.000 y aquí pues hemos incorporado unas cantidades, bueno, 600 euros para los gastos de honorarios por certificado de eficiencia, gastos de gestión 600, proyectos técnicos 12.000, 6.000 de dirección de obra, 800 gastos de informe de documentación, gastos de informe de cuenta justificativa 500, gastos de entidad y control 1.500, IVA, IGIS de todo 34.446. Total de otros costes subvencionables 57.046 euros. Tendríamos, por tanto, para una inversión total de 375.000 euros, que esto es un número que se introduce con carácter informativo, no interviene para nada en el cálculo, tendríamos que tenemos un coste subvencionable total de 354.046 euros y se podrá conseguir una ayuda de 261.779,47. Para ver el desglose de esa ayuda nos iríamos a la segunda pestaña, donde vemos que la hoja de cálculo hace el reparte de los costes más de los costes subvencionables de cada actuación más la parte proporcional de los otros costes. En este caso, la actuación tipo 1 tendría un coste subvencionable de más parte proporcional de otros costes de 268.216,67 y tendría una ayuda de un total de un 80% desglosada como sigue. Una ayuda base del 35%. Con una limitación de hasta 6.000 euros por vivienda. En este caso serían 24 viviendas por 6.000 euros. Como ese número es mayor que el 35%, pues la limitación que actúa sería la del 35%. Luego, adicional tendríamos ayuda adicional por criterio social, un 15% sin limitación, sin tope superior. Ayuda adicional por eficiencia energética, en este caso por conseguir una B en salto de letras, un 10% adicional sin tope superior. Y la ayuda adicional por actuación integrada sería un 20%. El total de ayuda adicional que no tiene tope, como sí tiene la ayuda base, sería un 45%. El total de ayuda sería 35 más 45, 80%. De los 268.216 euros obtendríamos una ayuda de 214.573,33. Para la otra tipología, que sería la actuación 2.3, tendríamos un coste subvencionable más parte proporcional de otros costes de 85.829,33. Tendría exactamente igual que en el caso de la actuación 1, una ayuda base del 35% y una ayuda adicional por criterio social de un 10% y otro 10% adicional por actuación integrada, un 20%. Por lo que la ayuda total ascendería hasta el 55%, que serían 47.206,13. La suma de ambas ayudas nos daría los 261.779,47 euros que ya hemos mencionado anteriormente.
Y estas son las herramientas con las que entendemos que se facilita bastante la comprensión de la convocatoria, que es bastante farragosa y tenemos poco tiempo, y creemos que os puede ayudar para, sobre todo, hacer un predimensionado y saber si las actuaciones que os proponen vuestros clientes son susceptibles de solicitar la ayuda y cuantificar la intensidad de la misma, que va a ser pues la pregunta recurrente al respecto. Y con esto, si os parece, yo creo que ha quedado todo explicado. Pasamos a las preguntas y a las cuestiones que nos queráis plantear. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes. Bueno, en principio no hay preguntas. No sé si que la gente todavía no ha asimilado esto un poco. Sí, el repaso es rápido, sí, pero no lo ha asimilado. Así que, no sé, vamos a esperar un poco y esperamos un poco a ver si hay alguna pregunta. Aunque, bueno, como comentaba Esther al comienzo de la jornada, tenéis un buzón de... Eso vosotros mejor lo comentáis, ¿no? sí. Esther. Sí, bueno, Álvaro, la dirección de correo es... Sí. pre- ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Se ve? Sí. Vale, pues Programa. mira, aquí en la pestaña de más información tendríamos el correo de información que gestiona el propio servicio, que sería programa.pre@juntaes.es, donde nos podéis plantear las dudas o cuestiones que surjan, y el teléfono de información, que sería el 924-332-438. Aquí en esta Sí, fila. puede que añadamos algún teléfono más, sobre todo de carácter preguntas técnicas, porque ese teléfono que se ha puesto ahí es el del punto Este de es el información de teléfono la consejería. Sí, que Vale. es más orientado al usuario, ¿no? Vale, sí. El teléfono bueno, espera que voy a... Bueno, lo ponemos, vamos, mañana se pone, ¿vale? Bueno, no, lo pongo aquí, no pasa nada. Ese es el de Álvaro. Este es mi teléfono. Así que si tenéis cualquier duda, estoy encantado de responderla en esta línea. ¿Vale? Vamos, si queremos insistir, que lo decíamos antes de que se abriera la sesión, insistir Esther, que... perdona, porque luego cuando acabes que ya hay preguntas, ¿vale? Venga. Vale. No, bueno, simplemente... Vale. No, insistir en que, bueno, que eran los técnicos, yo creo que en esto, y yo creo que las subvenciones que van a venir con los fondos de recuperación, el Real Decreto que se está elaborando, también, bueno, pone sobre la mesa el papel activador y de gestor que tienen que hacer. En este caso hago el llamamiento a vosotros, ¿no? Vamos, a todos los técnicos, que es una cosa que no estamos del todo acostumbrados, que se hizo, yo creo, una primera aproximación cuando el famoso agente rehabilitador, pero que yo creo que debemos tomar conciencia de que hay que, bueno, pues ayudar al cliente, sobre todo a la hora de la rehabilitación, ¿no? De orientar, de preparar la documentación, la técnica, la administrativa, que desde la administración intentamos que cada vez sea menos, pero eso es bastante complicado. Y bueno, eso, instar a que se prepare bien la documentación y que apoyéis al cliente a prepararla. Antonio, coméntalas tú porque yo las veo muy dificultosas. Si estás ahí. Sí, un segundino, a ver si me conecta ahora.
Bueno, hay unas cuantas preguntas ya de colegiados, os las paso para la contestación. El colegiado José Luis Calle nos pregunta si el IVA es recuperable en el tanto por ciento de la ayuda base. Sí, a ver, el IVA, como hemos comentado, se incorpora en otros costes deducibles y es el IVA tanto de la obra, en este caso, pues una obra de rehabilitación, pues estará grabada con el porcentaje correspondiente, con el 10%, casi con seguridad, y el IVA de los costes, de los otros costes, pues el IVA de los honorarios al 21%. Irá en proporción a la magnitud del presupuesto. Por ejemplo, los honorarios técnicos irán en proporción a la magnitud del presupuesto elegible en relación al presupuesto total de la actuación, porque se puede dar la casuística de que se plantee una actuación de reforma integral de un inmueble donde parte del presupuesto puede formar parte del presupuesto elegible de esta ayuda, pero parte no. Entonces, los honorarios que serán asimilables serán los de la parte que sí son subvencionables. No sé si me he explicado. Vale, pues tenemos otro colegiado, David Duarte, que pregunta: respecto a la documentación técnica a entregar, en otras jornadas se ha hablado de proyecto básico con mediciones y aparte un presupuesto de una constructora. ¿Esto es así? Sí. A ver, tenemos por un lado la documentación que hay que entregar sería los informes justificativos de los que hemos hablado para cada una de las actuaciones. Y dentro de ese informe justificativo hay tanto información técnica como económica. La información económica que se recaba dentro de ese informe sería la del presupuesto de empresa, que es la vinculante a la hora del cálculo de la ayuda. Nosotros, a través del proyecto que hayamos desarrollado, podemos tener nuestro estado de mediciones y presupuestos, pero ese no será el vinculante para el cálculo de la ayuda. Por eso hay que incorporar un presupuesto de empresa. Y los datos de ese presupuesto de empresa aparecerán en el informe justificativo. Luego, además, hay que entregar la documentación técnica que requiera el ayuntamiento para la concesión de licencia. En este caso, puede ser proyecto básico o puede ser memoria valorada en función de lo que ya determine los servicios técnicos de cada ayuntamiento. Pero eso no, el tipo de documento no es exigible por parte de este órgano gestor. Nosotros nos limitamos a verificar que se ha entregado el documento con el que se pedirá licencia. Perfecto. Un colegiado pregunta: ¿es posible el aumento de volúmenes que no impliquen un cambio del uso? Por ejemplo, elevar una cubierta sobre un espacio no habitable utilizado para trastero. Vale. Sobre este particular, la convocatoria de ayudas, pues digamos que elimina de manera eficiente las posibilidades de aumento de superficie o de volumen. ¿Cuál es el tratamiento que hace el Servicio de Arquitectura en relación a esta limitación? Pues que las obras destinadas al aumento de volumen no podrán formar parte del coste elegible, pero en este caso que se está cambiando la cubierta y se está poniendo un poquito más alta, pues el cambio de cubierta sí sería parte del coste elegible, pero el remonte que se haría sobre los muros para aumentar el volumen bajo la cubierta no podría formar parte del presupuesto elegible. Pero sí sería la actuación del cambio de cubierta siempre que se produzca una mejora energética del inmueble y que cumpla los condicionantes que hayamos visto, sí sería subvencionable. Perfecto. Una pregunta a otro colegiado: en una comunidad de propietarios donde únicamente algún usuario tiene bono social, ¿se consideraría que cumple el criterio social? No, en este caso no, porque el perceptor de la ayuda a efectos de la convocatoria no son los vecinos que conforman la comunidad, sino la propia comunidad que tiene entidad jurídica. Entonces, como la entidad no va a tener asignado el bono social, y aunque alguno de sus miembros lo tuviera, no cumpliría esa condición. Continuamos. En catastro figura en una vivienda unifamiliar uso residencial del año 1994, que es la fecha en que se realizó la urbanización, pero la vivienda es del 2007. ¿Entraría en la convocatoria? Además del año en sí,
la de 2007 no entra, ¿verdad? No, son viviendas que sean anteriores a 2007, 31 de diciembre de 2006. Entonces, en este caso, no he entendido muy bien entonces qué fecha refleja el catastro. La de... Claro, Figura del año 94. nosotros el sitio de comprobación es catastro. Claro. ¿Se A certificaba nosotros catastral la dice base de la convocatoria, 1994 o va a ser 1994? claro, la base de la convocatoria pone que la comprobación se hace por catastro. Vale, entonces sí entraría. Esta vivienda del año Vamos, 90. otra cosa que en catastro no esté recogido que existe una vivienda y sea la parcela solo, que eso es distinto. Estamos hablando de dos cosas distintas. Un colegiado pregunta, ayudas para una ampliación de vivienda que dispone una parte vividera y otra que está en ruina. ¿Podría ser subvencionable con el PRE? Como he dicho anteriormente, las actuaciones que supongan ampliación de volumen o superficie no son subvencionables por este programa de ayuda. No sé, casi le invitaría a que nos hiciera la presentación del caso de manera personalizada al correo que os he expuesto porque creo que va a ser más interesante para todos y más útil para la persona que pregunta. Vale, tenemos aquí dos preguntas en una. Respecto a los promotores, ¿qué documentación les hace falta? ¿Podemos presentar nosotros la documentación en nombre del promotor? Sí, o sea, como hemos comentado, se trata de una solicitud de ayuda que tiene una carga técnica importante. Lo que dudo es que el promotor sea capaz de presentarla sin la ayuda y la colaboración del técnico. Entonces, existe la posibilidad de hacer, digamos, hacer la presentación a título de representante de ese promotor directamente el técnico. Tanto la presentación presencial como la telemática permite esa opción. Pero la única cuestión que habría que comentar ahí es que tanto promotor como técnico tienen que tener certificado digital para poder habilitar la presentación desde el trámite sede. Sí, vamos, simplemente iba a complementar que tiene que haber el acto, vamos, el acuerdo de representación al que sea, ya sea copropietario o ya sea otro tercero, pero tiene que haber un documento firmado por ambas partes en el que se hace como representante. Eso no... Continuamos. Una vez concedida la subvención y ejecutada la obra, ¿qué órgano certifica o revisa el cumplimiento de dicha ejecución? Sí, bueno, una cuestión que no he comentado y que también tiene su relevancia es que las obras se podrán empezar una vez presentada la solicitud. No hay que esperar a una visita previa, no funciona como, por ejemplo, bueno, como habéis comprobado, esto no es el PEBE, ni se parece ni por asomo, entonces a nivel de funcionamiento de la justificación tampoco funciona como el PEBE, no hay que esperar a esa famosa visita previa y en la fase de justificación de la ayuda el servicio va a contar con la colaboración de Urdipesa como empresa colaboradora que será la encargada de verificar que las obras realizadas coinciden con las definidas en la fase de solicitud y serán ellos los que hagan las comprobaciones pertinentes, visitas y demás cuestiones. Vale, vamos con las últimas preguntas. Laura Pérez pregunta, ¿sería subvencionable en una vivienda unifamiliar una estufa de pellets junto a una mejora de la envolvente térmica? Y de ser así, ¿sería una actuación integral? Vale. El decreto elimina la posibilidad de subvencionar estufas porque lo que permite es elementos que calienten un fluido. En este caso, valdrían calderas o hidroestufas, pero no un elemento que genere calor por sí mismo. Tendría que calentar un fluido. Esa es la limitación que establece la convocatoria de ayudas.
Por tanto, no sería subvencionable como opción 2.3 ni sería una actuación integrada. Vale. Esto yo lo había preguntado a otro colegiado, pero creo que no le ha quedado muy claro. Que ¿qué documentación del promotor haría falta para temas de IPREN y estas cosas? Vale, no existe en esta... volvemos sobre lo mismo porque es también algo recurrente. No existe ninguna limitación desde el punto de vista socioeconómico para acceder a estas ayudas. No se define, la persona solicitante no tiene que estar empadronado, no tiene que tener una limitación de ingresos, simplemente tiene que ser propietario de un bien inmueble situado en la comunidad autónoma de Extremadura. Esa es la única limitación. Y en cuanto a documentación a presentar, pues por parte del promotor la solicitud y en la misma firmar la declaración responsable y permitir a la administración acceder a los datos. Si permites acceder a los datos, pues no tienes prácticamente que presentar ningún documento, ni siquiera el DNI. Perfecto. De manera, insisto, que se lea bien la documentación que Álvaro ha expuesto y toda la documentación de la solicitud, ¿vale? Que ahí en la solicitud aparece. Carlos Casado nos pregunta, dado el escaso tiempo y límite para la presentación de las solicitudes, que finaliza el 31 de julio de este mes, ¿qué documentación mínima es la necesaria para abrir el expediente? ¿Se puede aportar documentación después de registrar la entrada de la solicitud? A eso no contestamos. No contestamos. Vamos, es que me parece una pregunta que la administración no puede responder. Vale, pues continuamos con la siguiente. Si en una actuación donde se justifica el tipo de carpintería exterior a mejorar, en el caso de que al ejecutar la obra se colocara una carpintería que mejorara todavía más la eficiencia de la vivienda, ¿sería motivo de no concesión de la subvención? No. En todo caso, lo que va a fijar la resolución de concesión es el tope máximo de ayuda. Si el solicitante, por la razón que sea, quiere mejorar las características técnicas de la solución finalmente a ejecutar, pues no le va a suponer una mejora de la subvención, pero como está cumpliendo los estándares fijados por la solicitud, no sería causa de eliminación de la ayuda, vamos. Sería perfectamente bien. En la ejecución lo que hay que garantizar es que se cumplen los requisitos de la convocatoria, es decir, a nivel técnico, bueno, tanto administrativo después, ¿no? Pero a nivel técnico, que es lo que en este foro nos ocupa, es que se siguen cumpliendo lo que se ha dicho que se cumplía en la solicitud. Si hemos mejorado, estupendísimo. Mejor para el cliente. No va a haber un incremento, por supuesto, de la ayuda porque la resolución se hace con una cantidad. Lo que sí se puede producir es una minoración de la ayuda en el caso de que no se acredite, cumpliendo técnicamente, pero financieramente no se acredite suficientemente las inversiones, podría provocar en una minoración. Pero a nivel técnico hay que garantizar que se cumple. Que se han modificado algunas características, pues habrá que justificar que con esa modificación se siguen cumpliendo, porque uno de los documentos que hay que entregar después es el certificado de eficiencia energética de obra terminada. Entonces, bueno, pues ahí va a estar declarado nuevamente el cómo quedan los parámetros en cuanto a los requisitos de letra y reducción del tanto por ciento de energía, ¿no? Vale, pues no tenemos por ahora ya más preguntas. Diego. Bueno, si os parece, y como os han dicho, donde podéis dirigiros, e incluso, bueno, podéis dirigir las consultas también a través del colegio y nosotros hacemos de vehículo lo más pronto posible para que con las fechas tan justas que hay podamos resolveros cualquier cuestión. Y bueno, pues nada más, yo creo que es suficiente. El objetivo
objetivo está cumplido y espero que os salgan muchos trabajos para poder solicitar estas ayudas. Gracias, Esther. Gracias, Álvaro. Y, Gracias a vosotros. y ya está. Damos por cerrada esta pequeña formación sobre la documentación a presentar. Y bueno, pues nada, buenas tardes a todos, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. ¿Cómo salgo aquí?